Hola, estamos conversando con Pedro Schwartz, que es economista, presidente de la Mont Pelerin Society y doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Doctor Schwartz, capitalismo, liberalismo, sistema de mercado libre, libre empresa, ¿cuál prefiere? Pues yo me atrevo a decir capitalismo, que es el que usó nuestro gran amigo Carlos Marx. Y siempre hay que tomar los insultos del enemigo para hacer de ello una bandera. Y en este caso hacemos bandera de lo que es la libertad de mercado. Porque el capitalismo es mucho más que libre mercado. Es en realidad la base de la sociedad democrática liberal, que solo prospera cuando hay libertad económica, pero no es solo libertad económica lo que hace falta. Hacen falta muchas más libertades. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud entre el capitalismo y el Estado de Derecho, por ejemplo? Sin Estado de Derecho es muy difícil que haya libertad de producción económica, porque hace falta que uno tenga derecho a su propiedad. La defensa del derecho de propiedad es una parte esencial no solo de la actividad económica, para que la gente se esfuerce por mejorar su situación, la de su familia, los beneficios de su empresa, y que no venga alguien y se los quite. Tenemos que pagar impuestos, en realidad la mayor parte demasiado altos, pero lo fundamental para que haya libertad económica es que se respete el derecho de propiedad sobre aquello que hemos heredado, aquello que hemos sabido ganar, y sin eso no puede funcionar bien la libertad económica. Por lo tanto, hace falta el Estado de Derecho. Es muy curioso que en español digamos el Estado de Derecho y en inglés se diga el imperio de la ley. Es distinto. Ahí tenemos esa especie de, como diríamos, de respeto del Estado como si fuese el origen de la ley. No, la ley nace de la propia sociedad y la hace de lo que hacemos los individuos. Y luego el Estado debe proteger esa propiedad, debe obedecer la ley. Buscamos unas sociedades en las que obedezcamos a las leyes y no a los hombres. Por eso prefiero, antes de decir Estado de Derecho, mejor digo soberanía de la ley, que es la necesaria para que haya prosperidad económica. Eso me lleva en que en algunos ambientes se ha popularizado referirse al Estado de Derecho democrático, como opuesto al Estado de Derecho tradicional que entendemos en otros ambientes. En realidad, otra vez, Estado de Derecho democrático, en realidad debíamos decir si la democracia y la libertad económica van juntas. A veces sí y a veces se enfrentan. Y por eso, al decir el Estado de Derecho democrático, parece que está uno diciendo que el voto y la democracia están por encima de los derechos de los individuos y que la mayoría puede decirnos qué debemos hacer con nuestra vida y con nuestras propiedades. Y eso otra vez es lenguaje quizá torcido. En inglés se dice weasel words, son las palabras anguila que se le escurren uno de la mano. Y yo prefiero, es mucho mejor el usar las palabras propiamente. Y aquí tenemos la democracia, que luego hablaremos de ella. La democracia tiene que ser protectora, el voto tiene que proteger los derechos individuales y tiene que proteger los derechos de propiedad y la posibilidad de producir. Y no ser la democracia algo que viene para modificar, corregir y reducir las libertades económicas y personales. Eso me lleva a una discusión que tenemos por aquí en estos ambientes acerca de si democracia es lo que creemos que es, o es el gobierno de la mayoría, o cuál es la relación entre la democracia y el sufragio universal, y en qué se diferencia, por ejemplo, del concepto de politeia de Aristóteles o el concepto de Commonwealth de John Locke. Y si la república no sería mejor un nombre para la democracia. Creo que enredé un montón de cosas en un solo canasto, pero ¿puede usted darnos algunas ideas alrededor de...? Yo creo que deberíamos tener una entrevista de unas 4 o 5 horas para yo resolver todos estos problemas. La cuestión fundamental es que la democracia tiene el mismo principio que el mercado económico.
el principio de que los individuos debemos poder decidir no solo de qué producimos y qué demandamos y qué acumulamos, sino también decidir o tener una voz en la gestión de la política, con que en su raíz, tanto democracia, que es el gobierno del pueblo, es el gobierno de los individuos reunidos en pueblo, y el mercado es el gobierno de los individuos que demandan y producen. Por eso, rectamente pensada, la democracia tiene que ser así y tiene que tener ciertas limitaciones. Y voy a dar un ejemplo, que es el de los derechos humanos, que se llaman, o derechos personales. Los derechos personales, limitados a lo que deben ser, son derechos de veto, de una persona que veta la decisión de todos los demás. Cuando yo digo mi casa es mi castillo y no se puede entrar en ella más que con una orden judicial, yo a las personas que con el voto quieren quitármela o quieren entrar en ella puedo decir no, tengo veto. Y cuando se dice yo tengo derecho a mis propias creencias religiosas o no religiosas, aunque todo el público de alrededor diga eso en que usted cree es un horror y se lo vamos a prohibir, yo tengo derecho de veto. Los derechos personales son derechos de decir no a la mayoría, y eso forma una parte esencial de la democracia. Una gran parte de la vida pública, de nuestra vida, es poder tener un círculo en el cual los demás no pueden entrar y del que nosotros tenemos la llave. Entendida así, cuando hablo de la democracia desde sus inicios, creo que podemos ponernos de acuerdo en que es importante que los individuos podamos decir algo sobre cómo funciona la sociedad, pero también que la sociedad no pueda decirlo todo sobre cómo los individuos gobernamos nuestra vida. Cambiemos un poquito la dirección. Países como Cuba y China se han visto en graves problemas para sostener sus sistemas políticos y económicos. Para resolver estos aprietos en los que están o han estado, Cuba y China han hecho reformas liberalizadoras. Cuba pocas. Pero no se ha hecho más socialista. Es decir, no ha apretado el socialismo. Hacia ahí es donde iba. La pregunta es, ¿uno podría suponer que hay algún grado de entendimiento que para salir de aprietos la libertad es mejor que el totalitarismo y el colectivismo? Y sin embargo, el socialismo todavía goza de salud. ¿Tiene usted alguna explicación al respecto? Lo primero es que, en efecto, el socialismo no funciona, y cuando es un socialismo puro funciona todavía peor, y por lo tanto algunos regímenes se han encontrado con una pared, y duele mucho en darle con la cabeza en la pared, que no se derruye. Entonces, para evitar esos choques, para evitar el nivel de vida tan bajo que se impone en el socialismo, sobre todo si es socialismo comunista, pero también el otro tipo de socialismo más moderado, entonces la realidad fuerza a los gobiernos a ceder algo en lo que son sus dogmas. Ha forzado mucho más a los chinos, o mejor dicho, en China comunista se ha aceptado mucho más que algunos de los principios estaban equivocados. Cuba todavía es pura apariencia. Cuba no ha cambiado su sistema, sigue habiendo en las cárceles una gran cantidad de personas condenadas por sus opiniones, y en China, por cierto, también, pero en Cuba no se puede tener propiedad privada, en China ya empieza a que sí, y por lo tanto la República Popular China ha ido mucho más adelante por el camino de nos habíamos equivocado, ups, nosotros estamos muy bien, el pueblo parece que está mal. Le tapamos la boca, pero quizá nos querrán más si les damos para vivir. Y eso ha ocurrido en los dos sitios. ¿Qué nos dice esto? Que, primero, que el socialismo no funciona, y segundo, que la gente quiere que el capitalismo o la libertad de mercado venga aguada como un buen vino, se le echa agua porque le sube la cabeza de los gobernantes, y a ese buen vino se le echa el agua de algo de socialismo, que hace muy difícil la vida al final, porque, como podemos decir inmediatamente, cuáles son las consecuencias del llamado estado de bienestar, pero es una confesión de decir, bueno, no podemos tener socialismo, pero déjenos un poco, por favor.
un poco en esta misma línea. Hace algunos años, y no muchos, Warren Buffett y otros millonarios notorios estuvieron abogando por más impuestos para salvar el mundo. Y recién ahora esta semana Bill Gates ha dicho que solo el socialismo puede salvar al mundo del calentamiento global. Muchas personas identifican el capitalismo con la empresarialidad, con el carácter de empresario. ¿Tiene usted algunas ideas al respecto? Sin duda, tanto Warren Buffett, a quien admiro, porque es un gran inversor y un gran empresario, y no digamos Bill Gates también, tienen una cosa que llamamos el socialismo de champaña, que es, yo soy muy rico, pero quiero que me lo perdonen. Y tienen esa idea tan difundida en la sociedad que el rico tiene que devolver algo a la sociedad. Ya le dio, si no, no sería rico, ya le dio los productos que eran necesarios, las inversiones que tenía que hacer. Si de su buena voluntad quiere usar algo de su fortuna para ayudar a los demás, muy bien, pero no porque deba hacerlo, sino porque es algo que a él le parece que hay que ayudar a la gente que no tiene las capacidades que ellos tienen. Entonces hay mucho socialismo que en América se llama champagne liberals, que es, usted perdone, soy rico, pero verdaderamente soy buena gente, yo enseguida le voy a ayudar a los demás. Y esa actitud es muy peligrosa, porque eso que es la frase de Bill Gates, de que el recalentamiento de la tierra es algo que hay que salvar con socialismo, habría que preguntar primero, ¿no hablaban ustedes de el recalentamiento y ahora hablan del clima? ¿Qué ha pasado? ¿Que no se está recalentando en los últimos 10 años? ¿Está usted seguro de que el problema es tan grave? Y segundo, a lo mejor hay manera de hacerlo no por socialismo. ¿Qué tal está el medio ambiente en China? Tengo entendido que en Pekín tienen que llevar máscara porque se ha estropeado la atmósfera de tal manera y tienen tales vertidos en la atmósfera. ¿Y qué tal está el agua allí en China, que está llena de venenos? Pasa algo, es que a lo mejor el socialismo no cuida del medio ambiente. Y eso es lo que descubrimos cuando cayó o derruimos el muro de Berlín y Alemania del Oeste descubrió que la Alemania del Este era un gran desastre ecológico, aunque a lo mejor el socialismo es más bien un gran desastre ecológico. Con respeto para quienes son grandes empresarios, lo siento mucho, pero se equivocan a modo. Tengo un ejemplo. En el año de 1965, un profesor llamado Ehrlich escribió un libro que se llamaba La bomba demográfica, en la que predecía que el crecimiento de la población iba a ser tal que hacia el año 2000 habría grandes hambrunas en la Tierra y nuestro sistema caería hecho pedazos. Parece que no ha ocurrido. Y parece que los propios individuos, a medida que nos hacemos más prósperos, empezamos a cuidar del tamaño de nuestra familia, porque queremos que nuestros hijos vivan bien. Pero aquellos que dicen que hay que intervenir, dicen, no, en China, un hijo solo, por pareja, ahí, se está envejeciendo la población. Bueno, vamos a dejar 2 hijos. Y Indira Gandhi decidió que había que esterilizar forzosamente a los pobres que eran hombres, para que no tuviesen tantos hijos. De Ehrlich ha nacido todo esto. ¿No estaremos cometiendo otra vez un error semejante, señor Gates? Yo creo que sí. Desde otra perspectiva, actores como Gérard Depardieu en Francia y en Japón, la viuda de un pintor de apellido Hirayama, ellos han hecho todo lo posible por proteger sus bienes de la expoliación del Estado. Depardieu renunció a la nacionalidad francesa, la señora Hirayama escondía parte de las ganancias de... y esto no es bien visto por la población, que cree que hay que pagar impuestos a cualquier costo. ¿Cuántos impuestos hay que pagar? ¿Y por qué tienen que ser los impuestos progresivos? Para hacer que la gente que ha sido capaz de ganar dinero pague más que aquellos que no han sido tan capaces como ellos. Impuestos si uno tiene un Estado, y yo creo que sí que tiene que haber un Estado para determinados bienes públicos, no digamos la defensa, pero también pagar una justicia pública y otros bienes que son necesariamente financiados por todo el resto.
hace falta pagar una cantidad de impuestos, pero ciertamente no los impuestos que se pagan ahora. En Hong Kong el impuesto es del 19% sobre las rentas y no hay impuestos sobre sociedades, y ese impuesto sobre las rentas o los ingresos de las personas son sin excepciones, no hay huelga. Usted paga también puede pagar otro impuesto, pero ese. Entonces, los impuestos son demasiado altos. Cuando el impuesto es del 15% o del 19%, pues yo creo que estaríamos todos de acuerdo en pagar algo si se nos explica en qué se usa, que muchas veces se usa para enriquecer a aquellos que nos cobran impuestos y ellos no pagan los impuestos en absoluto, porque lo sacan fuera el dinero de forma ilegal. Y esto, en América Central, creo que estoy señalando algo que todos conocemos, ¿no? Y no debe ser así. Entonces, una cosa con Gérard Depardieu, el sistema de libertad de mercado no premia la virtud, premia la capacidad empresarial. Y hay empresarios que no son virtuosos. Y Gérard Depardieu es un buen actor, pero yo no imitaría su vida y las cosas de las que se le acusan. No ese es el problema. La riqueza en un sistema de libertad de mercado no se debe al mérito, se debe a que tiene capacidad para producir aquello que la gente quiere. Es el mejor servicio. ¿Por qué se han hecho ricos? Porque gustan las películas en las que Depardieu aparece, o las películas, los cuadros japoneses. Eso, así está uno sirviendo al público, si no el público no pagaría. Entonces, hay una deformación de diversas ideas. Primero, que la riqueza se debe al mérito, y si no se debe al mérito, está mal. No, la riqueza se debe a que usted sirve a la sociedad en lo que ella quiere. Otra idea, que el ser rico es malo. Vivan los ricos porque ellos, algunos tiran el dinero en tonterías y se van al casino, pero otros sostienen una universidad con sus donaciones aquí y sostienen becas en la Universidad Francisco Marroquín, y otros hacen colecciones de cuadros que luego donan a los museos nacionales, y hay otros que sostienen equipos de fútbol, que parece que a la gente le gusta. Todo eso es lo que deberíamos decir. El que en una sociedad haya ricos es muy importante. Lo importante es que no haya gente que se muera de hambre. Eso es lo importante. Y eso está consiguiendo el capitalismo, que se reduzca el número de pobres. Pero esta manía con la igualdad me parece un error. Demos otro giro. El pensador judío Maimónides escribió un librito que se llama Guía para los Perplejos. Y a mí se me ocurre que podríamos usar esa idea para hablar de la crisis del 2008. Muchas personas quedaron desconcertadas. ¿Qué ocurrió en el 2008? ¿Y todavía está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Bueno, y tanto que está ocurriendo, quizá sí, en Guatemala, América Central todavía está ocurriendo, en España todavía más, a pesar de que la economía española está creciendo. Nuestra tasa de paro, de desempleo, es del 21%. Es terrible. Todavía pagamos esas secuelas. ¿Qué pasó entonces? Aún estamos discutiendo de por qué hubo una gran depresión de 1929 a 1935. Y al que fue ministro de Asuntos Exteriores de Mao, Zhou Enlai, dicen que le preguntaron una vez que qué pensaba de la Revolución Francesa, y contestó: es un poco pronto para decidirlo. Y en este caso no sabemos ni podemos saber todos los datos o todas las causas que se han concentrado para dar ese gran susto que nos dio, pero hay alguna que podemos destacar. No son los robos de los banqueros, ni su sinvergonzonería, no. Es el tipo de interés demasiado bajo que impuso la Reserva Federal desde 1984, así, pero sobre todo desde el 2002, esos tipos de interés monetarios demasiado bajos llevan a que los individuos invirtamos sin prudencia. Busquemos que nos den una hipoteca para comprar una casa que en realidad, en cuanto suban los tipos de interés, ya no podremos pagar los plazos. O invirtamos en una fábrica que no va a producir lo que esperamos que produzca de beneficios. Entonces, la política monetaria de los banqueros centrales, que en su soberbia creen que puede dirigir la economía y crear empleo, esa política monetaria yo creo que es una de las causas fundamentales de lo que ocurrió en 2008.
Finalmente, doctor Schwartz, ¿cuál es la clave ética del capitalismo? El capitalismo y la economía de mercado es estar al servicio de los demás, porque tenemos que producir aquello que nos demandan, porque si no, no tenemos beneficios, o trabajar en aquello que nos dicen en una empresa, porque si no, no nos pagan el sueldo. Con que el capitalismo es un sistema dirigido a los demás, pues de ahí vienen las riquezas. Pero es algo más. En una sociedad que funciona bien, la persona que pretende tener unos beneficios, pretende tener un buen trabajo, hacer una carrera a lo largo de toda su vida para ir bien y tener prosperidad y poder dárselo a su familia, a sus hijos, esa persona tiene que comportarse de una forma muy especial, cumplir las promesas, respetar a los demás y respetar la propiedad privada de los demás. El capitalismo fomenta, cuando está bien establecido y cuando están las leyes bien hechas, fomenta el comportamiento honrado, el comportamiento respetable y responsable. No lo quiere ver la gente, pero si uno está en una empresa, bueno, digamos, estoy ahora en la Universidad Francisco Marroquín, no sé si duraría yo mucho si dijera que iba a dar una clase y no iba, o si prometiera que iba a producir un libro y no lo prometiera, o vendiera las notas de los exámenes a los alumnos a cambio de algún favor, como hacen algunos políticos en otras partes que no es la universidad. Inmediatamente me dirían, por favor, la puerta, márchese. Es decir, que una empresa que funciona bien, una economía que funciona como debe, fomenta las virtudes de seriedad, de buen trabajo, de responsabilidad, que son las esenciales para una economía libre, para una sociedad libre. Por eso me gustaría mucho hablar, tenemos que hablar mucho para la gente explicarles esto, porque si no ven que el capitalismo es aplastar a los pobres y agarrar el dinero de donde se pueda, aunque sea de forma deshonesta. No es eso el capitalismo y así no funcionan los países. Doctor Schwartz, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también, muchas gracias.